Muy bien, bueno, pues continuamos con nuestro programa. Quiero presentarles al doctor José Eric Arteaga Menchaca, quien es presidente de la Asociación Nacional de Medicina de Urgencias y Emergencias Pediátricas. Ha acabado de terminar su congreso, un extraordinario congreso en Puebla, que estuvo padrísimo, que ha crecido muchísimo la medicina de emergencias en pediatría, y te felicito mucho, Eric, por lo que ha hecho todo tu grupo de trabajo y toda la asociación en pro de la medicina de urgencias pediátricas. Eres el presidente saliente, pero bueno, pues necesito presumir lo que has hecho como presidente en estos 2 años. Te agradezco mucho que estés aquí. Sé que estás muy ocupado y te agradezco mucho el apoyo que siempre le das a toxicología, a los centros toxicológicos. El doctor José Eric Arteaga también es pediatra y es toxicólogo clínico egresado del Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México. Bienvenido. Él nos va a hablar acerca de intoxicaciones potencialmente letales en pediatría. Gracias, Eric. No, al contrario. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí presentes, la verdad es que es todo un honor estar en este gran evento, celebrando pues el tercer aniversario de este centro toxicológico, el cual pues lleva por nombre de nuestra querida maestra. La verdad es que es todo un honor estar compartiendo junto con maestros, amigos, colegas, pues bueno, aportando un poquito a lo que es la toxicología. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar, vamos un poquito con el tiempo retrasado, entonces trataré de ser muy puntual. Me voy a ir un poco rápido, pero bueno, en las temas de preguntas pues nos ponemos al corriente. Hoy vamos a hablar sobre un tema el cual pues es de gran relevancia, ya que existe un grupo de sustancias que son de uso común, la mayoría de ellas. Sin embargo, al ser ingeridas o al estar expuesto a estas sustancias, sobre todo niños pequeños, hablamos de niños menores de 5 años, con cantidades mínimas, ya sea una tableta, un sorbo, una cucharada, pueden llegar a tener un desenlace fatal. Entonces, pues bueno, el tema de hoy precisamente es intoxicaciones altamente letales en pediatría. Sé que a lo mejor el título puede diferir un poco en cuestión de lo que viene el programa. La postura personal considero que es el término correcto, intoxicaciones altamente letales, sobre todo quitando a un lado la cuestión de potencialmente letales. Me uno un poquito más a la idea del doctor Santiago Ministegui, en el cual pues justamente habla de estas sustancias que muchas de ellas pues son altamente tóxicas. Pues bueno, un poco ahí de la currícula, y primero que nada, pues declaro no tener ningún conflicto de interés. Efectivamente, yo me formé en el Hospital Juárez de México, Hospital Juárez como pediatra, y como pediatra me tocaba ver pues a mi querida maestra, ¿no? Haciendo la labor en cuestión del centro toxicológico, las interconsultas, las valoraciones, buscando siempre pacientes. Y yo creo que todo el mundo nos enamoramos de la maestra y de la forma en cómo ella pues abordaba a todos los pacientes, ¿no? Cómo empezaba desde que le presentaban al paciente o el caso, un proceso de descarte. Veíamos cómo empezaba este análisis mental en el cual ya iba haciendo un proceso de eliminación, en el cual pues ya iba acercándose justamente a una opción diagnóstica. Esta es una imagen de cuando me tocó. Mis queridos compañeros, muchos de ellos pues grandes toxicólogos, maestros, amigos, y que bueno, hasta el momento pues tenemos muy buena relación, un grupo muy fuerte, y el cual pues es un honor estar incluido. Y justamente de esta práctica diaria, pues justo salía esta frase, ¿no? Del doctor Arnold Lehmann, en el cual nos hablaba de que pues cualquiera puede ser un buen toxicólogo con 2 sencillas lecciones, cada una de 10 años, ¿no? Entonces, pues obviamente para poder tener esta expertise, para poder tener esa facilidad diagnóstica, pues se debe de tener mucha experiencia, porque bueno, cada paciente va a ser diferente. Nosotros tratamos, hay muchas definiciones hasta el momento sobre lo que es el tema de intoxicaciones. Hace algunos meses lanzamos esta pregunta a algunos compañeros de urgencias pediátricas, y les decíamos si ellos consideraban un paciente intoxicado como un paciente politraumatizado. Y empezó el conflicto. Algunos decían que sí, otros decían que no. Pero nosotros enfatizamos esta postura. La verdad es que es la definición que más se alinea a la escuela que tenemos.
Un paciente intoxicado es el equivalente a un paciente politraumatizado. La única situación es que es de origen químico. Y pues muchos pacientes, si no es que yo diría que todos, pueden tener una intoxicación potencialmente letal, sobre todo si no se hace un diagnóstico y un tratamiento adecuado, o si se llegaran a cometer algunas iatrogenias toxicológicas, como bien mencionaba el doctor Madrigal en la anterior ponencia, pues que debemos evitar el uso de ciertos fármacos que ya los tenemos como muy aprendido de rebosamiento, ¿no? Por costumbre, por escuela. Sin embargo, no nos detenemos a pensar que pues algunos de ellos pueden tener algún efecto pues deleterio en nuestros pacientes, ¿no? Y otro tabú que debemos romper es el que habitualmente estamos como acostumbrados o pensamos que solamente aquellos pacientes que tienen alguna intoxicación grave son aquellos que han ingerido grandes dosis de algún genobiótico. Y esto, en el particular contexto de esta plática, pues vamos a ver que no siempre es cierto. ¿Y de dónde sale todo este tema de intoxicaciones altamente letales? Bueno, ya prácticamente hace 20 años, la Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento, en su reporte anual, pues bueno, hablaban de que habían atendido poco más de 2 millones de pacientes intoxicados. Sin embargo, hubo dos datos que les brincaron mucho. Uno es que prácticamente el 70% de ellos son pacientes pediátricos, específicamente menores de 5 años, pero el grupo de mayor número, de mayor peso, justamente era de 1 a 3 años. Y que de este porcentaje, el 10% había presentado un desenlace fatal. Entonces, a partir de este momento, pues empezaron a hacer investigaciones, publicaciones, trataron de ver cuál era el factor o el común denominador. Salió esta primera publicación, de hecho, pues bueno, es clásica entre nosotros los toxicólogos, One Pill Can Kill, en la cual pues hacen un listado de ciertos fármacos, ¿verdad? Los cuales se han asociado con desenlace fatal en los pacientes pediátricos intoxicados. Posteriormente salió esta otra, en la cual pues bueno, hablaban sobre algunas 9 sustancias, tratando de hacer un listado, ¿no? Tenerlos ahí bien identificados. Y pues vemos que también a nivel nacional, pues bueno, el doctor Pérez Tuñón, que es un gran médico, incluso va a dar una ponencia al rato, hizo esta publicación, la cual me parece muy buena, en la cual proponen una mnemotecnia chamacón para hablar sobre también las sustancias altamente tóxicas. Vemos que este problema sigue presente. Si nosotros empezamos a revisar literatura pues más reciente, pues sigue pasando. Incluso, por ejemplo, algunos artículos, pues bueno, también es de este año, en el cual hablaban sobre algunas características de los pacientes, ¿no? En Estados Unidos, cuáles fueron los genobióticos más frecuentemente involucrados. Ellos hablaban que durante este periodo de estudio hubo pues cerca de 730 muertes relacionadas con intoxicación en los pacientes pediátricos. 40% fueron en menores de 1 año, 65% ocurrieron dentro del hogar. Esto es muy importante. Es un dato epidemiológico que a nosotros nos importa mucho. 30% estaba bajo la supervisión de una persona que no era el padre o madre biológica. Y si nosotros empezamos a ver, ellos detectaron que actualmente, pues lo que encontraron, la sustancia pues más frecuente involucrada en el fallecimiento de tanto menores, por ejemplo, aquí este grupo es de 0 a 1 año y este grupo es de 2 a 5, pues fueron los opioides, ¿no? Ahorita tiene una epidemia muy fuerte, de una pandemia muy fuerte ahí de contra los opioides, ¿no? Entonces, también vemos que tenían algunos medicamentos de libre adquisición, sin receta, analgésicos, algunas sustancias que no pudieron identificar, de drogas ilícitas, algunos medicamentos y también monóxido de carbono. Entonces, estos fueron los agentes más frecuentes que involucraron o que detectaron en su revisión. ¿Hay algunos factores de riesgo? Sí, efectivamente. Estos factores que he visto, pues principalmente es el desconocimiento. Hay algunas sustancias, como decíamos, que son de uso común y se desconoce su alto grado de toxicidad, ¿no? Y bueno, aparte, pues están ligados a la cuestión cultural. La edad es otro de los factores. Sabemos que un pequeño
tiene menor superficie corporal y más fácilmente puede alcanzar una concentración más alta de un genobiótico y por ende mayor toxicidad. Entonces, estos tres factores junto con, bueno, algunos otros como el nivel socioeconómico, la falta de capacitación o de conocimiento en cuestión en el ámbito de toxicología, pues hacen que en su conjunto sean unos factores de riesgo importantes y pues aumente la probabilidad de un desenlace fatal. Esta plática la quise ejemplificar con 3 casos clínicos. Voy a empezar con el primero de ellos. Es un masculino de 5 años, el cual pues tiene un antecedente de un cuadro catarral de 2 días de evolución. Sin embargo, 1 hora previa a su ingreso a urgencias, se le había administrado por parte de la abuela un medicamento. Él a los 20-30 minutos empieza inicialmente con irritabilidad y posteriormente con un estado depresivo. Esta alternancia es importante porque nos puede orientar a ciertos agentes. Pues también se agregan alucinaciones visuales, vómito, empieza con palidez de tegumentos, midriasis, y estos son los signos vitales a su ingreso al servicio de urgencias. Entonces, obviamente, aquí lo ideal, yo sé que a lo mejor muchos médicos pueden no estar familiarizados con los signos vitales de los pacientes pediátricos, porque por el grupo etario pueden variar y toda esta situación, pero a bote pronto, pues sí vemos bradicardia, bradipnea, hipotermia. En esta situación de la tensión arterial, una fórmula que siempre nos ayuda, pues es la TA sistólica mínima, entonces, edad por 2 más 70, entonces 5 por 2, pues 10 más 70, 80, entonces está por debajo del percentil 5, entonces está también hipotenso y pues también tenía una hipoglucemia. Entonces, pues este paciente se le inicia soporte vital, oxígeno suplementario, se canaliza 2 vías, se le pasa fluidoterapia, se corrige la hipoglucemia, se inicia el monitoreo multimodal y obviamente pues se solicitan estudios de laboratorio y gabinete. Como bien comentaba el doctor Madrigal, históricamente nosotros hemos tratado de a los pacientes meterlos o encasillarlos en algún toxosíndrome y bueno, en cierta medida lo tenemos que hacer. Sin embargo, no todos los pacientes van a poder tener un toxosíndrome puro, solo el 25%. En la gran mayoría de los casos van a tener un toxosíndrome mixto y eso pues obviamente si no tenemos este expertise o este conocimiento pues nos puede hacer dudar o cometer errores en abordaje diagnóstico y terapéutico. Entonces, si yo les preguntara a ustedes qué toxosíndrome tendría este paciente, ¿ustedes qué pensarían? ¿Un hipnótico sedante, un anticolinérgico o un simpático mimético? Hay que recordar que este paciente de manera inicial empezó con un estado de irritabilidad. La mamá obviamente no tomó signos ni nada, ¿no? Bueno, en este caso la abuelita, pero pues la señora nos decía que estaba muy agitado el niño. Entonces, inicialmente tenía un simpático mimético y posteriormente se deprimió. Pues nosotros ante el antecedente del cuadro catarral, pues bueno, habíamos sospechado de que tal vez el medicamento que le habían administrado pudiera ser dextrometorfano, pudiera ser en cierta época de la vida, pues estos medicamentos eran muy comunes en cuanto a su uso y podrían justificar algunos de los síntomas. Sin embargo, nosotros algo que queremos hacer hincapié es tratar de omitir estas suposiciones y siempre hacer una toxicología basada en evidencia, solicitar los productos. El solicitar los productos no nos cuesta nada y eso nos va a permitir hacer una correlación clínica. En la actualidad ya tenemos cierta tecnología, lo cual nos permite pues que incluso evitar que el familiar vaya y venga, etcétera. Ya incluso a través de fotografías podemos determinar cuál fue el genobiótico involucrado. Entonces, mandan un WhatsApp con esta foto y pues tenemos que este medicamento es solofina. ¿Qué es esto? Pues una nafazolina. ¿Y qué es una nafazolina? Bueno, pues pertenece a los compuestos imidazólicos. ¿Y para qué los utilizamos? Bueno, normalmente tienen un efecto vasoconstrictor, se utilizan a nivel tópico, a nivel de mucosas. Sin embargo, cuando llegan a ser ingeridos vía oral o tienen una absorción sistémica, van a presentar datos de toxicidad y realmente no se necesita grandes dosis. Vemos que con 1 o 2 mililitros pueden darnos datos clínicos de intoxicación y los datos van a poder presentarse 20 o 30 minutos después de la ingesta y dependiendo de la dosis pueden durar hasta 24 horas. Otro comportamiento característico de los compuestos imidazólicos
es que van a afectar tanto al sistema nervioso periférico, porque son agonistas alfa-2 adrenérgico, como al sistema nervioso central. Entonces, pero nos van a dar síntomas antagónicos. En un inicio nos van a dar taquicardia, polipnea, hipertensión, hipertermia. Sin embargo, posteriormente nos van a dar todo lo contrario: bradicardia, hipotensión, bradipnea, y también vamos a ver que estimulan la secreción de insulina. Por eso es que estos pacientes también llegan a ser hipoglucemias. Entonces, pues bueno, esto, por eso les comentaba que comportamiento antagónico en cuanto a los signos vitales, pues es muy característico de los compuestos imidazólicos. Otro punto a considerar y para hacer reflexión es justamente la dosis letal mínima. Pues realmente es muy poca. Si ustedes manejan, por ejemplo, la fasolina, se necesita 0.1 miligramo por kilo de peso para dar pues una dosis letal, ¿no? Si nosotros calculamos 0.1 por el niño tiene 5 años, a lo mejor unos 18 kilos, pues realmente se necesita muy poca dosis. Y si ustedes ven, por ejemplo, este frasco tiene esta presentación de 0.5 miligramos por mililitro y tiene un volumen total de 15 mililitros. O sea, la dosis total que tiene este frasquito es de 7.5. O sea, básicamente casi 3 veces la dosis letal mínima para poder afectar al paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, ya que pues obviamente puede comprometer gravemente a nuestros pacientes. Siempre en el contexto del paciente pediátrico hacemos hincapié en lo que es la medicina preventiva, ¿no? Tratar de evitar esta situación, ¿no? A recordar que ellos pues tienen un carácter, un instinto de exploración, y muchos de estos productos están al alcance de los niños, y aparte ellos pues los ven de forma diferente. Entonces, evitar que estén al alcance bajo llave y pues bueno, prevenir accidentes. Vamos a continuar con el caso clínico número 2. Este caso lo he presentado pues en muchas ponencias, y me gusta. ¿Por qué? Porque nos pone a reflexionar, nos pone a pensar, nos pone a hacer un tiempo fuera, porque a veces llega el paciente y pues lo vemos grave y empezamos desde triage a integrar diagnósticos, y eso no siempre es bueno. Hay que darle soporte vital, me queda claro, pero debemos tener una mente abierta y receptiva a diferentes posibilidades diagnósticas. Entonces, este paciente, pues lo vemos que está indiferente al medio, alteraciones en la coloración, está con datos de dificultad respiratoria, está con polipnea, ¿no? Y pues lógicamente, si este paciente en temporada de invierno nos llegara, pues obviamente pensaríamos que está pues probablemente con alguna neumonía, con alguna crisis asmática. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues obviamente el triángulo de evaluación pediátrica, donde vamos a estar contemplando pues el aspecto, cómo está el paciente, pues está hipoactivo, con palidez, disminución del tono muscular. A nivel ventilatorio hay un incremento de músculos accesorios, está con polipnea, desatura el paciente, y bueno, también, a nivel circulatorio, pues parece deshidratado, con taquicardia y con llenado capilar de 3 segundos. Dentro de lo que nos comenta la mamá, pues bueno, que la inició de forma súbita, con náuseas, vómito, inicialmente agitación y posteriormente somnolencia. Obviamente nosotros tenemos que empezar a pensar en diagnósticos diferenciales, ¿no? No me voy a detener aquí para tratar de avanzar con lo más que se pueda. Estos son los laboratorios, una biometría hemática normal. La química nos llama la atención la glucosa, calcio y magnesio bajos. Sin embargo, aquí vemos algo que nos llama la atención, una gasometría, pues la cual tiene una alcalosis respiratoria, incluso con hipocardia, ¿no? Entonces, una perla toxicológica que siempre queremos hacer mención es cuándo sospechar de un paciente intoxicado. Pues cuando hay alteraciones del estado de conciencia de forma aguda, convulsiones, olores inusuales. Esto es muy importante. Hay maestros que incluso con el olor hacían el diagnóstico. Cuando tenemos acidosis o alcalosis de causa desconocida, historia clínica previa de intoxicaciones, arritmias en un paciente previamente sano, cambios de coloración, o cuando hay afectación a múltiples órganos, como hemos estado mencionando. Entonces, una frase que es muy importante, que siempre la ponemos, es esta: el fracaso en el diagnóstico de las intoxicaciones se debe a que no pensamos en ellas. Entonces, hay que tenerlas presentes, están dentro de las H's y las T's. Entonces, bueno, este paciente pues empieza a revisar. Sabemos que en la actualidad la dinámica familiar pues es diferente.
muchas mamás y muchos papás pues tienen que laborar y ahora quien cuida a los niños pues son los abuelitos. Entonces empezamos a decir, bueno, ok, no siempre es en la casa, pero ¿dónde más pasa el más tiempo posible el niño? Bueno, pues en la casa de los abuelos. Y entonces empezamos a buscar la exposición. Una frase que voy a robar del doctor Gustavo, que me gusta mucho, es esa. En toxicología nosotros tenemos que ser detectives, no chismosos, tenemos que ser detectives. Entonces empezamos a solicitar la mayoría de los productos que tuviera la abuelita en casa. Ella, pues no era diabética ni hipertensa, pero sí sufría de una gastritis crónica y pues ella consumía habitualmente pues esta sustancia, ¿no? Que es Pepto-Bismol. Pepto-Bismol pues es subsalicilato, ¿no? Y hay que recordar que el subsalicilato de bismuto pues es una fuente de salicilato. De hecho, tienen 8.7 miligramos por cada mililitro, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos esta cantidad por los 354 mililitros que tiene este frasquito, nos daría una cantidad de 3 gramos de ácido salicílico. Si lo dividimos entre los 16 kilos que pesa el niño, tenemos que ha consumido, pues porque se tomó todo el frasco, porque le sabía rico, pues 190 miligramos de ácido salicílico, ¿no? O sea, ya entraría en una intoxicación entre leve y moderada, ¿no? Y obviamente, pues sin dejar a un lado la idiosincrasia del paciente. Tenemos varios reportes de tanto intoxicaciones agudas como crónicas, alteraciones en la coagulación, encefalopatía, ¿no? Como punto de buena práctica, es muy importante considerar la intoxicación por salicilatos en pacientes que presenten alteraciones neurológicas, taquipnea, trastornos en el equilibrio ácido-base. Si lo están agarrando en etapas tempranas, va a tener una alcalosis respiratoria. Y en algunos pacientes, sobre todo en adolescentes o pacientes que hayan ingerido grandes cantidades de salicilatos, pueden hacer o tener lesión pulmonar o también edema pulmonar no cardiogénico. El diagnóstico, pues siempre es con el cuadro clínico, el antecedente de la exposición, la dosis, es muy importante tratar de llegar al punto de la dosis, cuánto fue la dosis tóxica, estudios complementarios, niveles séricos. Y también está descrito el error de ortografía, un test de cloruro férrico, que también es por colorimetría, nos puede dar la presencia de salicilatos en orina. Diagnósticos diferenciales, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, intoxicación por alcoholes o neumonía. El soporte vital es muy importante, no me voy a detener aquí para poder avanzar. En estos pacientes, pues bueno, se puede llegar a hacer lo que es alcalinización urinaria. Esto nos va a ayudar mucho. El bicarbonato transforma la forma no ionizada a ionizada y ya una vez que está ionizada, pues aumenta su eliminación renal incluso hasta 20 veces. Evita la entrada al sistema nervioso central y con ello pues también el deterioro neurológico y es igual de efectiva que la hemodiálisis, ¿no? Entonces hay varios artículos respecto a eso donde se habla de esta equivalencia en cuestión del tratamiento y cómo aumenta exponencialmente la tasa de eliminación. ¿Cómo se llega a preparar? Pues bueno, básicamente tenemos de base solución glucosada. Normalmente los requerimientos tienen que ser de 1.5 a 2 veces los requerimientos basales que tendría del niño. Por cada litro de solución se agregan 50 a 100 miliquivalentes, aunque hay reportes que agregan hasta 150 miliquivalentes de bicarbonato por cada litro de solución. Y es muy importante también, uno, si tiene hipocalemia, corregirla antes de iniciar la alcalinización urinaria. Y dos, pues agregar a estas soluciones también aporte de potasio. Las metas son estas: garantizar un adecuado gasto urinario, un pH urinario entre mayor de 7.5, un pH sanguíneo entre 7.4 y 7.5 y una concentración de salicilatos menor a 30 o bien desaparición de los síntomas. Y pues bueno, los criterios de hemodiálisis cuando esta situación pues no es suficiente. Voy a avanzar con el siguiente caso clínico. Este paciente nos llegó justamente cuando... ¿Vamos bien? Sí. Ok. Este paciente llegó cuando era residente. Es un paciente el cual, si ustedes ven, pues tienen movimientos involuntarios en parte del hemicuerpo, desviación de la mirada, ¿no? Entonces, este paciente pues está con francas crisis convulsivas. Llegó con frecuencia cardíaca de 140, 38 respiratoria, temperatura de 37.5, satura 93 y con una glicemia de 45. Inicialmente, pues se pensaba que las crisis pues, podían ser de origen metabólico, se inició el soporte vital. Sin embargo, pues este paciente persiste con las crisis convulsivas, con vómito y deterioro neurológico, por lo que se determinó hacer manejo avanzado de la vía aérea.
En este momento, pues es importante determinar cuál es la causa más probable de estas crisis convulsivas. Puede ser hipoxia, deshidratación, hipoglucemia o pues incluso, no sé, infecciones del sistema nervioso central. Se hizo el abordaje, ¿no? Se hizo todo el protocolo de estudio, sin embargo, todo había salido normal. Vuelvo a lo mismo, dentro de estos datos de cuándo sospechar de intoxicaciones, viene también alteración de estado de conciencia de forma aguda o crisis convulsiva. Entonces empezamos a interrogar a la madre sobre ingesta de infusiones, si le había dado algún medicamento, si había dado algún remedio casero o alguna otra cuestión. Y la madre pues comentaba que le había dado, o se había aplicado ella este medicamento en las mamas hace una semana, con la intención de empezar a suprimir la producción láctea, porque ella ya iba a regresar a trabajar. Entonces, y que también le había puesto este mismo medicamento en su cuerpo para pues tratamiento de los cólicos. ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, se integra diagnóstico de intoxicación por alcanfor. El alcanfor pues es un terpeno. Ese terpeno pues fácilmente estimula lo que es el sistema nervioso central y también causa crisis convulsivas y deterioro. Tiene diferentes usos. Pues ya se ha solicitado la regulación ya incluso desde los 80s de que muchos productos tengan una concentración menor del 11%. Sin embargo, si nosotros vemos que varios productos pues están cercanos o tienen el 11 o pues bueno, tienen digamos que el 50% de la concentración. ¿Esto qué relevancia tiene? Pues bueno, dosis letal en adultos se necesitan solamente 2 gramos, pero en niños se necesita, 30 a 50 miligramos por kilo, o bien, fíjense muy bien, 5 mililitros de una presentación del 10% o 10 mililitros de una presentación del 5%. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Pues un poquito de su toxicocinética. Ya hablábamos de los síntomas, que es ansiedad, depresión, crisis convulsiva, a nivel digestivo, náuseas, vómito, dolor, y a nivel renal, pues retención urinaria o anuria, ¿no? El diagnóstico se hace con antecedente de la exposición, el olor característico, irritación oral, cuadro clínico, antecedentes de haber utilizado remedios caseros o de alguna infección de vías respiratorias altas. No existe un antídoto tal cual, el tratamiento es principalmente descontaminación, no lavado gástrico, no carbón activado. Si tenemos el paciente está asintomático, mínimo debe tener una observación de 6 horas. Lo más importante es el soporte vital y el tratamiento de las crisis convulsivas. Debido a su volumen de distribución y unión a proteínas alto, pues no se recomiendan medidas extracorporales. Aquí es muy importante otra fase toxicológica, pues bueno, debemos de tener paciente y después antídoto, frase toxicológica de nuestra querida maestra, la doctora Patricia Escalante Galindo. Y pues bueno, ya voy a terminar, ya me faltan 4 diapositivas, las digo muy rápido. Esta revisión me parece excelente del doctor Pérez Tuñón, donde hace esta mnemotecnia sobre los agentes más frecuentes de altamente tóxicos, cloroquina, hipoglucemiantes, todos los antis que ustedes quieran, antihipertensivos, antiarrítmicos, depresivos, psicóticos, metanol o etilenglicol, alcoholes, alcanfor, compuestos imidazólicos, opioides, nicotina. Está perfecto. Creo que también es importante, o como puntos de buena práctica, tomar en cuenta agentes etiológicos como gases. Ya se ha hablado del monóxido de carbono. Personalmente yo he tenido casos donde en albercas, lamentablemente por un mal manejo de cloración de albercas, forman gas cloro y pacientes con asma pues lamentablemente han fallecido incluso en la escena. Entonces gases, cualquier sustancia depresora del sistema nervioso central, fosfina, paraquat, es importante. Como recomendación, pues esta parte de incluir al personal prehospitalario en esta parte. Ellos son el primer respondiente, ellos nos pueden dar mucha información. Hay que incluirlos, hay que capacitarlos para que busquen genobióticos en la escena. Eso nos puede acortar muchísimo el tiempo de atención. Hay diferentes plataformas donde uno puede encontrar apoyo, información, ya sea la herramienta de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas. Esta aplicación de iTalks también me parece muy buena, tiene muchas fortalezas. Sumamente importante, la red toxicológica mexicana es indispensable que si nosotros estamos ante un paciente intoxicado, se pida la asesoría y las recomendaciones de algún centro toxicológico. Eso va a respaldar mucho nuestro actuar y también no solamente nos va a llevar por buen camino, sino también va a dar soporte legal a nuestra nota. Como conclusiones, es muy importante que nos enfoquemos en medidas preventivas, en concientizar, hacer de conocimiento público, no solamente del personal de salud, sino también padres, el potencial riesgo de estas sustancias para evitar que se encuentren al alcance de los niños. Es muy importante también, pues bueno,
hacer un diagnóstico adecuado y certero. Hay que considerar que la mayoría de las intoxicaciones se dan en el hogar, los medicamentos son los más frecuentes e involucrados y pues bueno, evitar, minimizar y dar el soporte vital es lo más importante, siempre pedir la información o la asesoría de un centro toxicológico y todo esto pues en conjunto nos va a llevar al éxito. Pues por mi parte sería todo. Traté de ejemplificar lo más posible con estos 3 casos clínicos. Sé que el tema es amplio, pero bueno, al menos quería dar una pequeña probadita de lo que es estas sustancias. Yo me uno más a la idea de pues sustancias altamente letales, ya que potencialmente, pues bueno, todas las intoxicaciones y más en el paciente pediátrico pueden ser potencialmente letal si no se hace un diagnóstico y un tratamiento adecuado, pero estas sustancias pues realmente son más fáciles de alcanzar cierta concentración y pues obviamente tener mayor grado de toxicidad. Pues esta sería mi aportación. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto. Con todo gusto podré estar haciendo las respuestas adecuadas. Muchas gracias, Eric. Gracias por tu participación. Los grupos de alto riesgo siempre son bien importantes tomarlos en cuenta. No todos los pacientes son iguales, aunque sea el mismo genobiótico. Cada paciente será diferente. La dosis, la vía de entrada, la combinación, las comorbilidades, el grupo de edad. Todo eso es importante a tomar en cuenta para nuestra toma de decisiones, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Eric, muchísimas gracias por tu participación. Te invito a que nos acompañes en el chat de alumnos. Te voy a mandar ahorita el link para que veas los comentarios que han hecho sobre tu plática, que han sido muy acertados y muy adecuados. Y también para, si existiese alguna pregunta, nos puedes apoyar a contestarla. Muchas gracias, Eric. Con gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Un abrazo a todos. Es un gusto saber de ustedes que estén todo muy bien. Saludos. Un abrazo. Muchas gracias.